Buenísimas, recontra buenísimas noches. Me encanta esta, me encanta. Mi Cristo interior sale y bendice a tu Cristo interior. Tú que ya estás conectado, tú que te vas a conectar. Y aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2013. Miércoles 16. El programa es el número 618. Me place comentarles que el próximo seminario será el 2 de noviembre, 3 semanas, de 2013 en la librería Panamericana, vía El Poblado, enfrente de Oviedo, enseguida de Santa Fe. Se llama La Pareja. ¿Qué temas tratamos? Tratamos, por ejemplo, cómo escoges a tu pareja, qué sabes de ella, qué sabes de su familia. ¿Cómo así? Yo caso me caso con la familia de ella, yo me caso con ella. Y si el papá era alcohólico o es, si hubo un diabético, si hubo un esquizofrénico, si hubo alguien en la cárcel por asesinato. Yo lo pensaría. Vamos a hablar de los hijos y sobre todo cuando ellos lleguen a tener la primera polución, ella la menarquia. Interesante, no sabemos nada. Creemos que el matrimonio es por unas nalgas o por una voz varonil y por ahí no es. El valor, 50,000 pesos por pareja o 30,000 pesos por persona. Deben ustedes llamar al 301-397-8087. Giovanni responde y los atenderá con la dulzura y como es él. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, gracias por el lenguaje de los gestos. Es un libro de Flora Davis, americana, y dice así: un vistazo a la anatomía del hombre nos proporciona una evidencia adicional del sistema de emisión de los mensajeros químicos externos. Como resume Weiner, el hecho es que nuestra piel contiene una profusión de glándulas odoríferas que rivalizan con las de los otros animales. Cubren nuestro cuerpo desde la cabeza a los pies. Su estructura es extremadamente compleja y existen tantos tipos individuales que ha sido imposible registrar una clasificación anatómica completa de los. Es probable que estas glándulas odoríferas hayan sobrevivido luego de miles de años de evolución en beneficio de los perros y de los mosquitos. A pesar de que los mensajeros químicos externos se excretan en la orina, las heces, la saliva, las lágrimas y el aliento, Weiner cree que el grueso de ellos está contenido en la transpiración, ya que esta es notoriamente responsable de la tensión emocional y de esta manera proporciona un excelente sistema de señales. La capacidad olfativa varía no solamente entre individuos, sino también entre sexos. Hay ciertos olores almizclados que las mujeres pueden captar, mientras que los hombres y las niñas preadolescentes no lo hacen. La capacidad olfativa de la mujer varía durante su ciclo menstrual y alcanza su máxima aptitud en la mitad del mismo, cuando su nivel de estrógeno se eleva coincidiendo con el momento de la ovulación. Más aún, algunos científicos que estudian el sentido del olfato han sugerido que es posible emplear como índice el ciclo olfativo de la mujer como una sencilla medida de control de la natalidad para determinar el momento de la ovulación. No es confiable, cuidado. Es probable que los niños de nuestra cultura comiencen a vivir teniendo un sentido acusado del olfato y aprendan a suprimirlo con el tiempo. He tenido oportunidad de hallar una evidencia anecdótica. Un padre joven se quejaba de que le resultaba imposible dar el biberón a su hijo mientras la madre permanecía en la misma habitación, aparentemente porque el niño olía a la leche materna y la prefería. Los observadores han notado también que en la etapa edípica, complejo de Edipo, cuando padre e hijo están en competencia, los niños demuestran un marcado interés por los olores sexuales de los adultos y parecen rechazar
el de su padre. Hasta ahora nos hemos referido a la capacidad olfativa dentro de límites normales. Sin embargo, durante siglos han existido personas que tienen una habilidad excepcional, verdaderos prodigios, hombres y mujeres que pueden distinguir emociones mediante el olfato, que pueden decir dónde ha estado un amigo o con quién, por el olor que lleva en la ropa o en la piel, o en ambos. Weiner sugiere que estas personas son consideradas extraordinarias porque son capaces de hacer conscientemente algo que todos hacemos en forma inconsciente. La teoría de las manifestaciones químicas externas, mensajeros, podría explicar por qué en general las emociones se contagian en las multitudes. También sugiere una explicación para el hecho de que las mujeres parezcan tener aguzado el sentido del olfato durante la ovulación. Mediante esta agudeza extra están más aptas para captar los mensajes químicos externos del hombre. Weiner cree también que los mensajeros químicos externos pueden explicar algunos tipos de esquizofrenia. Es muy poco lo que se sabe acerca de las causas de esta enfermedad, pero algunos especialistas han indicado que con frecuencia entraña irregularidades de la opción como ser experiencias visuales sobrenaturales y algunas veces un exagerado sentido del olfato. Es bien sabido que los esquizofrénicos, a no ser que estén completamente alejados de la realidad, tienen una forma precisa y alarmante de predecir las emociones secretas de los que los rodean. También se ha señalado en repetidas oportunidades que los esquizofrénicos poseen un olor especial alrededor de ellos. Las ratas pueden diferenciar entre el olor de un esquizofrénico y el de uno que no lo es. Un equipo de investigadores de San Luis ha logrado aislar el ácido transmetilhexanoico que causa este olor. Weiner hace notar que los mensajeros químicos externos son simplemente un canal de comunicación y por lo general un canal menor comparado con la vista y el oído. Su teoría, como él dice, es hasta ahora tan solo una teoría. No obstante, el New York State Journal of Medicine la ha tomado bastante en serio como para publicar 3 largos artículos describiéndola. Varias revistas científicas también se han ocupado de ella, comentándola favorablemente, y en la actualidad otros científicos comienzan a interesarse en algunos de los fenómenos similares. A pesar de que la evidencia del subconsciente olfativo es hasta el presente bastante incompleta, abre una posibilidad fascinante. No hay duda de que la mayoría de nosotros le restamos importancia al significado del sentido del olfato, tal vez porque en cierto modo lo tememos. Los olores tienen una capacidad casi legendaria de despertar recuerdos. Además, la frivolidad, el sexo y los perfumes parecen marchar de la mano. La prueba más concluyente de esta afirmación que podemos presentar consiste en el empeño que pone nuestra sociedad, que de muchas maneras sigue siendo puritana, en tratar de eliminar vanamente los olores naturales del cuerpo humano. Yo puedo dar fe que en los 38 años que no he fumado ni tomado licor, sobre todo que no he fumado, mi sentido del olfato se ha mejorado, volviéndose algo más preciso. Comunicación con el tacto. Los norteamericanos no solo son reacios a olerse entre sí, sino que tampoco son afectos a tocarse. Sin embargo, el tacto posee una clase especial de proximidad, puesto que cuando una persona toca a otra, la experiencia es fatal e inevitablemente mutua. La piel se pone en contacto con la piel, en forma directa o a través de la vestimenta, y se establece una inmediata toma de conciencia de ambas partes. Esta toma de conciencia es más aguda cuando el contacto es poco frecuente. El tacto no ha sido estudiado tan exhaustivamente como los otros canales de comunicación, pero se han realizado comparaciones entre las diferentes culturas. Se han hecho algunos experimentos psicológicos y se ha obtenido una información bastante amplia a través de investigaciones orientales inicialmente hacia otros grupos. Todo lo que se conoce acerca del tacto ha sido reunido de una manera maravillosa en 2 oportunidades. La primera, hace 15 años, en la monografía de Lawrence Frank
y la segunda en un excelente libro de Ashley Montagu. Lo que el hombre experimenta a través de la piel es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros piensa. Prueba de ello es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, la sensorial y la motora. Los labios, el dedo índice y el pulgar ocupan una parte desproporcionada del espacio cerebral. Se podría pensar que la piel, por ser el órgano más extenso del cuerpo humano, debería tener una representación considerable en el cerebro. Mide 3,70 metros cuadrados. No obstante, en neurología la regla general es que no interesa el tamaño del órgano en sí, sino el número de funciones que debe cumplir cada región del cerebro. La experiencia táctil, por lo tanto, debe considerarse muy compleja y de gran significación. La piel, como señaló Frank, es la envoltura que contiene el organismo humano. Como tal, es sensible al calor, al frío, a la presión, al dolor, aunque el grado de sensibilidad puede variar según el estado emocional del individuo y la zona del cuerpo involucrada. Todo cuerpo humano posee zonas erógenas, zonas cosquillosas y otros lugares callosos que son virtualmente sensibles. Por ejemplo, a algunas mujeres les da cosquillas cuando el novio las toca en las nalgas. Hay gente así. Todo ser humano está en contacto constante con el mundo exterior a través de la piel. A pesar de que no es consciente de ello hasta que se detiene a pensarlo, siempre existe la presión del pavimento contra la planta del pie o la presión del asiento contra las nalgas. En realidad, todo el medio ambiente lo agrede a través de la piel. Siente la presión del aire, el viento, la luz del sol, la niebla, las ondas del sonido y algunas veces las de otros seres humanos. El tacto es probablemente el más primitivo de los sentidos. En los pendaños inferiores de la escala animal, las pequeñas criaturas ciegas captan su camino a través de la vida. La primera experiencia, tal vez la más elemental y predominante del ser humano, que no ha nacido aún, es aparentemente la táctil. Cuando un embrión tiene menos de 8 semanas antes de poseer ojos y orejas, y cuando todavía miden menos de 3 centímetros, desde la parte superior de la cabeza hasta las minúsculas nalgas, responde al tacto. Si se lo toca suavemente sobre el labio superior o sobre la nariz, doblará hacia atrás el pescuezo y el torso como para alejarse del cosquilleo. Cómodamente alojado en el útero materno, el feto siente contra toda la superficie del cuerpo la presión cálida y pareja del fluido amniótico y magnificado por el ritmo del latido del corazón de la madre. En el momento de nacer, el bebé es expulsado lenta pero inexorablemente desde su rítmico y abrigado refugio hacia el exterior. Sometido durante un rato a una gran presión, es luego forzado hacia el mundo exterior para sentir por primera vez en la piel la atracción de la gravedad, la presión de la atmósfera y una temperatura que no es la de su cuerpo. El shock epidérmico, como lo llamó Margaret Mead, es uno de los mayores impactos del nacimiento. También sugiere que, como la piel de las mujeres es generalmente más sensible que la de los hombres, tanto unos como otros comienzan a experimentar el mundo en forma diferente desde el primer momento de la vida. El bebé recién nacido explora mediante el tacto y es así como descubre dónde termina su propio cuerpo y empieza el mundo exterior. Cuando comienza a moverse, el sentido del tacto es su primera guía. Se encuentra con superficies que lo enfrentan y superficies que ceden, contra el calor y contra el frío, objetos ásperos y suaves. Pronto es capaz de conectar la experiencia visual con la táctil. Al ver una pared, sabe que es dura. Eventualmente, da un paso hacia adelante de su educación, aprendiendo el símbolo, la palabra duro. Si se priva a un bebé de la primera experiencia de aprender a través del tacto, podrá no captar el producto final, el símbolo, de manera tan clara. Esto bien podría explicar por qué los niños de un orfelinato algunas veces tienen problemas para captar ideas abstractas. El aprendizaje emocional también comienza a través del tacto. La voz de la madre pasa a sustituir el contacto y sus expresiones faciales le comunicarán al bebé las mismas cosas que antes le comunicara el tenerlo en los brazos. A medida que el bebé crece, aprende a diferenciar los objetos, toma conciencia de que existen partes de su propio cuerpo y del de las otras personas que se pueden tocar y otras no.
En el transcurso de la niñez, los roles masculinos o femeninos se aprenden en cierta medida con base en las reglas que establecen cuáles partes de la piel pueden exponerse y cuáles no, qué partes del cuerpo pueden tocarse, en qué circunstancias y por quién. A la edad de 5 años o 6, en nuestra sociedad los niños comienzan a tocarse y a ser tocados cada vez menos, pero durante la pubertad parecen volverse nuevamente hábitos del contacto físico, comenzando a hacerlo con amigos del mismo sexo. Para los varones solo parece posible mediante la práctica de deportes y luego lo harán con el del sexo opuesto. Cuando el individuo descubre las relaciones sexuales, en realidad está redescubriendo la comunicación táctil. De hecho, parte de una intensa emoción que se siente a través de la experiencia sexual puede deberse a la reminiscencia que los retrae a un medio de expresión mucho más primitivo y poderoso. Entre madre e hijo puede existir un lenguaje de contacto y el mismo es real en el caso de la comunicación amorosa. Más aún, en las relaciones sexuales no solo existe el contacto en sí, sino que la textura misma de la piel es parte de la experiencia. El antropólogo Edward Hall escribió una vez: la resistencia por medio del endurecimiento, que como si se tratara de formar una coraza contra el contacto deseado, contra el contacto no deseado, o las variaciones excitantes y continuas de la textura de la piel durante el acto de hacer el amor, así como la sensación como de terciopelo que se siente después de lograr el orgasmo, son mensajes que se transmiten de un cuerpo a otro y poseen un significado universal. Esta posibilidad al tacto continúa hasta la edad adulta. A pesar de todo lo que se ha escrito acerca de la pobreza táctil de la cultura norteamericana y que se ha dicho que no nos tocamos suficientemente entre nosotros, Irving Goffman ha objetado: la teoría de la clase media norteamericana no se toca entre sí misma mientras habla, es una tontería. Las personas lo hacen todo el tiempo, pero debemos saber verlo y estar muy atentos para notarlo. Lo que nos permite comprobar lo dicho por Goffman es el hecho de que la gente se tocara en el lugar especial donde el contacto pueda tener solamente un significado. Por ejemplo, si un hombre se encuentra con una familia, el hombre, la mujer y un niño, en una vereda angosta, resultará perfectamente normal que tome a la mujer del brazo al tratar de pasar entre el grupo. Ella está ampliamente protegida y resulta obvio que todo lo que él desea es pasar con la menor proporción de contacto corporal. Resumiendo, son simples unidades en el sistema de tráfico de la calle y no potenciales conocidos sociales. Si se interrumpe una conversación, la persona que lo hace podrá poner una mano en el brazo de su interlocutor de manera casual, ya que este gesto podrá interpretarse como el pedido de un momentico y evidentemente forma parte del mecanismo de la conversación. En un lugar público, sugiere el profesor Goffman, se puede disponer la oportunidad para que un desconocido toque a otro que se le designa impunemente, preparando la irrupción en su comportamiento en el momento oportuno. En cualquier intento de interpretar el contacto, la oportunidad, el contexto, es obviamente de la mayor importancia. Ser tomado de la mano en una recepción en el momento de los saludos no tiene ningún significado, a pesar de que si esto no se produce, puede resultar una experiencia desastrosa. También resulta importante la parte del cuerpo que se toca. Una mano que reposa suavemente sobre un antebrazo tendrá un impacto completamente diferente al que tendría si se colocara sobre la rodilla. Digo yo. El contacto también está relacionado con el estatus. Cualquiera puede tocar a un niño y un médico podrá tocar accidentalmente a la enfermera y esta a su vez a un paciente. Pero si esto se revierte, es decir, si el paciente o la enfermera tocan al médico, el efecto será diferente. Entre personas conocidas, si un individuo tiene la costumbre de tocar a la otra, afectará de distinta manera el mensaje que transmite. Además, existen distintos tipos de contacto. La piel podrá estar fría o caliente, húmeda o seca, y el contacto podrá ser áspero o insistente, suave y prolongado o abiertamente sensual. En realidad, la naturaleza del contacto y la cualidad de la piel que en sí actúan en íntima correspondencia. No resulta nada agradable recibir una caricia, aunque sea con todo cariño, si proviene de una mano helada, húmeda. El contacto
por lo menos desde un punto de vista impersonal, se produce en todo nuestro entorno, ya sea que lo percibamos o no. Pero el solo hecho de que lo advirtamos en las tantas situaciones distintas nos indica que nos afecta de una manera concreta. Vinculamos el contacto físico con el sexo, excepto cuando se nota claramente que no hay conexión entre ambos y en tales circunstancias lo utilizamos abiertamente para expresar amistad y afecto. En las calles de los Estados Unidos no suelen verse hombres ni mujeres que caminen del brazo. Sin embargo, esta es una costumbre bastante común en Sudamérica. A los norteamericanos nos parece un indicio de homosexualidad. Aún los padres e hijos grandes tienen entre sí el contacto más superficial posible. Hace algunos años, Sidney Girard, profesor de psicología de la Universidad de Florida, se interesó en el estudio de las costumbres que rigen el contacto físico. Pretendía develar quiénes tocan a quiénes y dónde. Presentó a varios cientos de estudiantes universitarios una carta del cuerpo humano donde existían 22 zonas numeradas y le preguntó a cada uno de ellos cuál zona de su cuerpo había sido tocada con más frecuencia por alguna razón, por su madre, por su padre, sus amigos más cercanos del mismo sexo y los del opuesto. Girard también les pidió que indicaran cuáles zonas de la misma persona habían tocado ellos y los motivos que los llevaron a hacerlo. Descubrió que tanto los estudiantes varones como las hembras habían tenido poco contacto con sus padres y amigos del mismo sexo. Qué tristeza. La mayor parte de ellos en las manos, brazos y hombros. Pero con las amistades del sexo opuesto fue como si se hubieran abierto las compuertas. No todos los estudiantes disfrutaban de una relación constante con el sexo opuesto y estos pobres diablos confesaban que habían permanecido virtualmente sin ser tocados ni haber tocado a su vez. Pareciera ser que los jóvenes norteamericanos, a no ser que se entreguen regularmente a prácticas amorosas, pueden no conocer la experiencia de sentir su cuerpo cuando lo toca otra persona, lo abraza, lo empuja o lo masajea. Hasta los peluqueros hoy en día tienen tendencia a emplear masajeadores eléctricos para despersonalizar el contacto con la mano sobre el cuero cabelludo. Girard cree que todo esto tiende a confirmar el diagnóstico del Dr. Lange, que el hombre moderno está despersonalizado. Nuestros cuerpos tienen una tendencia a desaparecer del campo de nuestra experiencia. Girard considera que tanto en la terapia de grupo como en el uso de drogas aparece el intento de volver a estar en contacto con el cuerpo. En la terapia de grupo, los participantes son estimulados a tocarse entre sí. Se les enseña a estar más atento a la existencia de sus propios cuerpos y a los de los demás. Las drogas psicodélicas despiertan en el individuo una serie de sensaciones y experiencias distintas en la percepción. Los investigadores del comportamiento algunas veces se refieren a un fenómeno que denominan hambre de piel. Realmente la juventud, en sus grandes reuniones rituales como la de Woodstock en agosto de 1969, no se me olvida, y eso que la televisión estaba, parecen necesitar y sentirse reconfortados con lo que ha sido descrito como el calor producido por la reunión de cuerpos animales. El antropólogo Paul Beers especula señalando que son las personas de edad las que padecen en mayor grado esa hambre de piel en nuestra sociedad. Son tocados quizás menos que nadie, más aún. A veces pareciera que la gente temiera que la vejez fuera contagiosa. Esta pérdida de contacto puede construir grandemente a la sensación de aislamiento que sienten algunos ancianos. La nuestra no es la única cultura en la que el contacto físico es relativamente tabú. Los británicos y canadienses del mismo origen practican esta costumbre en forma más severa, y los alemanes más aún. Por otra parte, los españoles, italianos, franceses, judíos, rusos, franco-canadienses y sudamericanos son gentes altamente táctiles. Dentro de los Estados Unidos, los ciudadanos de origen anglosajón son los que resultan más reacios al contacto. Los italianos de segunda generación, en cambio, mantienen los patrones de contacto corporal de sus padres y abuelos. El tacto, el gusto y el olfato son sentidos de corta distancia. El oído y la vista, en cambio, pueden brindar experiencia a distancia. Tal vez por esa razón se considera que los placeres vinculados a estos son más cerebrales y dignos de admiración. Los norteamericanos, que tienen tendencia a plantear las cosas en términos dicotómicos, blanco y negro, bueno o malo, verbal y no verbal, en general insisten en plantear una distinción artificial
entre la mente y el cuerpo inevitablemente consideran que todo lo que proviene de la mente es bueno, digno de fe y limpio, mientras que lo que proviene del cuerpo se hace sospechoso y susceptible de desprecio. Los malos olores, malos sabores o algo que provoque una sensación rara o viscosa recibirán el más abierto desprecio. A su vez, los buenos olores, los gustos agradables y buenos sentimientos suelen ser objeto de desconfianza. Generalizando, lo que parece subyacer detrás de este tabú es la vieja conexión existente entre los sentidos de proximidad y el sexo, que es, en suma, la experiencia más cercana de todas. Los hedonistas, amantes del placer de Grecia, que existen entre nosotros llegarán seguramente a la conclusión de que los placeres corporales entre los norteamericanos están en franco renacimiento gracias a la revolución sexual. Sin embargo, yo dudo que esta reimplante automáticamente los hábitos táctiles de la cultura. Desde cierto punto de vista, tocarse es más importante que hacer el amor. ¡Tarará! Evidentemente existen más oportunidades para lo primero. Mientras que las prácticas de la crianza de los niños norteamericanos lleven involucradas una proporción limitada de contacto entre madre e hijo, parece poco probable que el comportamiento táctil de los adultos varíe de manera significativa. La nuestra es, por lo tanto, una cultura sexual que no realmente una cultura sensual. Las lecciones intrauterinas, lecciones. El hombre no nace hablando, sus primeras experiencias en el mundo que lo rodea y sus primeras comunicaciones con él son necesariamente no verbales. Aprende a mirar y a tocar por la manera en que los sostienen. Esto constituye sus primeras y más importantes lecciones de vida. Estas lecciones comienzan aún antes de nacer, mientras el bebé todavía habita en el útero de su madre. En el momento de nacer, ya ha experimentado la diferencia entre la luz y la oscuridad, puesto que dentro del útero no hay mucha luz, pero no es totalmente oscuro. Ha aprendido a absorber líquidos, al ingerir líquido amniótico, que algunas veces hasta le llega a producir hipo, y tal vez tiende a chuparse el pulgar. Habrá adquirido la habilidad de adaptarse a los movimientos maternos y también podrá rascarse y revolverse o estirarse al sentirse sacudido o empujado. Protegido dentro de su mundo acuoso, el feto siente el calor del líquido amniótico contra la piel de su cuerpecito y escucha los movimientos internos del cuerpo de su madre. El doctor Just Mirlow ha descrito, ha descrito el útero como un mundo de sonidos rítmicos, puesto que después del primer vestigio de vida, el feto vive al compás del corazón de su madre, en síncopa con el suyo propio, que late a un ritmo de casi el doble de la velocidad de su madre. El bebé mismo se mueve rítmicamente dentro del útero, flota, se hamaca y algunas veces hasta casi podría decirse que baila en los primeros meses, cuando todavía tiene suficiente espacio como para hacerlo libremente. En épocas más avanzadas de la vida, cuando las personas reaccionan en éxtasis al ritmo del rock o del jazz, puede ser porque se sienten retrotraídos, aunque sea brevemente, al paraíso perdido del útero materno. El descubrimiento de William Compton de que la gente se mueve constantemente al ritmo de los demás, los bebés suelen hacerlo en sincronía con su madre, sugiere que esta experiencia prenatal con los ritmos humanos pueda influenciarnos profundamente durante el resto de la vida. El bebé neonato tiene capacidad para aprender a un ritmo muy veloz, ha escrito el fetólogo Lilly, y llega a aseverar que el feto oye una gran variedad de sonidos. Hemos descubierto que el útero es un lugar muy ruidoso. El feto está expuesto a una variedad de sonidos que incluyen el latido del corazón de la madre, su voz y hasta los ruidos externos de la calle. Si su madre no ha engordado demasiado, el bebé llega a percibir una gran variedad de sonidos del exterior, choques de automóviles, sonidos ultrasónicos, música. El ruido sordo que producen los movimientos intestinales de su madre están constantemente presentes. Cuando ella toma un vaso de champán o de cerveza, para el feto será como el sonido de fuegos artificiales que estallan a su alrededor, el gas. Debido a que el líquido amniótico es mejor conductor del sonido que el aire, las conversaciones de la madre serán perfectamente audibles para el hijo. El doctor Henry Truby, profesor de pediatría, lingüística y antropología de la Universidad de Miami, ha sugerido que el aprendizaje del lenguaje podría comenzar dentro del útero materno.
extensas investigaciones efectuadas en Estocolmo por el Dr. Proby y otros colegas han demostrado no solamente que el bebé es capaz de oír dentro del vientre materno, por lo menos durante la última parte del embarazo, sino que un feto nacido el quinto mes de gestación será capaz de llorar. Si se incluye una burbuja de aire en el útero, si se inyecta una burbuja de aire en el útero de una mujer embarazada, esta se ubica aparentemente sobre la boca del niño que se la traga, pues se percibe claramente un rugido proveniente del seno materno. Puesto que oír y llorar son los precursores del lenguaje, el doctor Torby considera que no sería aventurado afirmar que el ambiente lingüístico que rodea al feto en los últimos 3 o 4 meses de embarazo posea influencia en el desarrollo del lenguaje y la capacidad de conversación del niño. Específicamente, especula que el hecho de que si justo antes del nacimiento o inmediatamente después el niño es transportado a otro ambiente lingüístico totalmente distinto al propio, por ejemplo, de un lugar donde se habla exclusivamente chino a otro lugar donde se habla inglés, al comenzar a hablar existirán sutiles diferencias que podrían detectarse, si no por el oído común, mediante instrumentos que realizan un análisis del sonido, y esto ocurrirá aún cuando desde su nacimiento no hubiera vuelto a oír una sola palabra de su lengua materna. El doctor Trovic ha pasado 14 años estudiando e investigando el llanto de los recién nacidos. En la actualidad está en condiciones de predecir, mediante análisis efectuados en el momento del nacimiento, posibles lesiones cerebrales y otros defectos en el futuro desarrollo del niño y aún acerca de su futura personalidad y comportamiento. En entrevistas realizadas a niños cuyo llanto podría registrarse 10 años antes, es el momento de su nacimiento, por lo que resultaba. De hecho, la primera entrevista logró afirmar una buena cantidad de datos acertados. Tan solo a través del informe que poseía del momento del nacimiento, podía predecir si el niño sería abúlico o hiperactivo. En uno de los casos, y basándose solamente en el llanto, descubrió que el niño tenía una fisura palatina y sería algo retardado mental. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Mañana jueves hablaremos del lenguaje de los gestos en su capítulo número 11. No se olviden que el próximo 2 de noviembre en la Librería Panamericana, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5, 5 y media, estaremos hablando de la pareja. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué pasa después de los 10 años, 20 años, 40 años? 301-397-8087. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor estén siempre con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance de hoy miércoles. Si algo encuentran mal puesto en su conciencia, perdónense. Perdonen, amen, olviden, perdónense, ámense, olviden, agradezcan. Siempre. Y no se les olvide reír, pero por nada, no pierdan la oportunidad de reír. Hasta mañana.